soy el director comercial de Eurofil y de CAFI. Debido a tantas necesidades que tienen los industriales y que en los comentarios de nuestros amigos y de nuestros clientes nos han pedido de que venga, comparta sobre filtración y sobre lubricación, puesto que hay mucho desconocimiento del tema. Eurofil en estos últimos años ha hecho o ha desarrollado más o menos 25 líneas de filtros, de 25 y 30 líneas de filtros. Bueno, voy a empezar con los filtros. Para empezar, vienen los filtros de aire acondicionado. Entonces, como ustedes saben, las empresas requieren un aire limpio. ¿Para qué? Pues para llevarlo a su producción. Dependiendo de cada empresa, pues van a tener una necesidad. Hay empresas, pongámosle, como las empresas de alimentos, como las empresas, como los hospitales, como los laboratorios farmacéuticos, que se utilizan desde recoger el aire que viene del medio ambiente y pasarlo por toda esta clase de filtros hasta llegar al filtro EPA, el filtro del 99.99%. Entonces, esto es un tema supremamente importante para la industria. Ahora vamos a hablar de los filtros para agua. Entonces, nosotros hemos hecho desarrollos para filtros de agua, tanto para consumo humano, o sea, digámosle, los equipos pequeños que se consiguen en casa, que tienen una bujía pequeña, esos filtros los tenemos, los equipos los tenemos, como también para la parte industrial. Es decir, que podemos llevar un agua tomada de un pozo, tomada de un río, hasta llevar para el consumo humano. Otra clase de filtros son los filtros para compresores. ¿Cuál es la función de los compresores? Pues los compresores son los que le dan el aire con unas características específicas para que la planta funcione. Entonces, tenemos los filtros de aire, de aceite, combustible, los separadores. Hay algunos que tienen unos filtros para alta temperatura. Bueno, todos los filtros que requieren los diferentes compresores, sin importar su tamaño, sin importar la marca. Ahí tenemos Soleil, Kaiser, cualquiera de los filtros. Entonces, también los tenemos a su disposición. Bueno, otra clase de filtros son para las plantas eléctricas. ¿Cuál es la función de las plantas eléctricas? Las plantas lo que hacen es, para los industriales, el respaldo que tiene la compañía para cuando se nos va la energía eléctrica. ¿Qué hacemos? Se prenden automáticamente y comienzan a funcionar y podemos terminar el proceso productivo. Para algunas fincas, para algunos pueblos donde no hay energía eléctrica, es el único respaldo que tiene el pueblo para poder decirle que la gente puede tener energía. Entonces, tenemos todos los filtros para esto. La otra clase de filtros es el transporte neumático, para el transporte neumático. ¿Qué pasa hoy en día con la mayoría de las industrias? La mayoría de las industrias tienen, digámosle que la planta es tan grande que hay una distancia de 1 kilómetro. Al tener una distancia de 1 kilómetro, ¿qué va a pasar? Pues que es muy difícil transportar, puede ser un ejemplo el azúcar, puede ser tantos productos, que la leche en polvo, la pulverizada, y tener que mandar de la producción al empaque, un ejemplo. Entonces, con el transporte neumático se lleva de una forma segura y limpia este material de un lugar al otro. Bueno, viene lo otro que hacemos, otra clase de filtros que nosotros hacemos, son los filtros para los cuartos fríos. ¿Qué es esto? Los cuartos fríos lo utilizan, un ejemplo, todas las empresas que producen alimentos. Se tienen que tener frescos, se tienen que tener a una determinada temperatura para mirar los lácteos, para mirar los quesos, yogur, toda esta serie de cosas. Si vamos a mirar en cuanto a los laboratorios farmacéuticos, los medicamentos deben de estar conservados a ciertas temperaturas. Sí, o sea, es inmenso. Los floricultores también necesitan estos cuartos fríos. Entonces hacemos los filtros para estos cuartos fríos. Bueno, ahora viene
otra clase de filtros que los hacemos completos, aire, aceite, combustible, que son las torres contra incendio. ¿Qué es esto? Hoy en día, por disposiciones y por seguridad y por el bienestar de las personas y en las empresas, de los empleados, se requiere esta serie de equipos con el ánimo de que puedan mitigar mientras llegan los bomberos, los aspersores para, digamos que, apagar el incendio. Entonces estos equipos vienen con tuberías de 4 pulgadas, de 6, según la distancia, según lo grande del equipo, y estos filtros los tenemos. Otra clase de filtros son las bombas de vacío. ¿Qué son las bombas de vacío? Pues estas máquinas se utilizan para extraer el gas interior de los recipientes. Entonces, acuérdense que cuando hacemos nosotros la cuestión de empacar al vacío, la carne, tantos productos que se empacan al vacío, pues estos filtros hay de muchas formas, de muchos tamaños, y hemos tenido muy buena experiencia en estos filtros. Bueno, viene otra clase de filtros que son las calderas. ¿Qué pasa con las calderas? ¿Para qué se utilizan las calderas? Las calderas suministran un agua a determinada temperatura, 40 grados, 50, 60, 70, 80 grados. Acuérdense que el punto de ebullición es 100 grados, cuando ya se vuelve el agua herve y comienza a volverse vapor, pero también pueden llegar a suministrar vapor. Ahí, ¿qué hace? Tenemos los filtros, tanto para suministrar que el agua caliente que requiere la producción esté en óptimas condiciones, lo mismo que el diésel, o dependiendo de lo que esté alimentando para funcionar la caldera. Tenemos los dos filtros para estos aparatos. Bueno, venimos ahora, colectores de polvo. Los colectores de polvo se utilizan generalmente para las empresas que hacen finos, tales como el cemento, tales como los carbonatos, tales como las cales. Entonces, la contaminación, por ser un material tan particulado, que es tan delgadito que parece un talco, la harina, entonces requiere que se saque esos contaminantes y queden atrapados en los filtros, y entonces hacemos los filtros colectores de polvo, que vienen siendo algunos en mangas y otros en esponval. Vienen a hacerse diferentes. Nosotros hemos hecho incluso varios, gente que utilizaba 10, 12 filtros, y nosotros lo convertimos en 2 o 3 porque tratamos, pues como somos fabricantes, podemos reducir y ampliar su tamaño. En lugar de tener 12 o de tener 20, hacemos 3, 4, 5, 6. Esto lo podemos hacer en 1 pulgada o en 2 pulgadas. En esto tenemos un poquito de experiencia. Bueno, vienen los otros máquinas que son los filtros de las electroerosionadoras. Las electroerosionadoras, ¿qué son? Son equipos que sirven para cortar por hilo materiales duros, tales como, un ejemplo, el acero inoxidable. Entonces, ¿con qué se hace con las electroerosionadoras? Se corta, el corte es tan fino, tan perfecto, que se hacen los moldes muy bien, quedan con un terminado extraordinario, y estos filtros llevan un filtro para retener toda esa clase de limaña que produce cuando se corta el metal. Y también tienen columnas de filtros imantados que los vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a mirar los filtros trampas para grasas. Estos trampas para grasas se utilizan mucho en partes industriales, en donde el agua o algunos, digamos, líquidos vienen con grasa. Entonces se coloca esta serie de trampas con el objeto de que se quede impregnada la grasa en la felpa, en el filtro, en el medio filtrante, y ya pueda ser reutilizada o enviada a la cañería un agua libre de grasa. ¿Listo? Bueno, vienen los otros filtros. Filtros para inyectoras industriales. Hay inyectoras pequeñas, hay inyectoras grandes. En este vienen 3 clases de filtros, que son el de succión y el de escape. Estos filtros son generalmente en mallas en acero inoxidable, y
También tenemos para el suministro de agua. Como ustedes saben que el PET se tiene que calentar para luego meter en el molde, para luego hacer la pieza, es decir, que va a estar bastante hirviendo. Entonces, ¿qué va a pasar? También tenemos los filtros para suministrarle un agua limpia para que esté perfectamente, haciendo como lo que hace el radiador, siempre manteniendo todo el motor limpio. Aquí viene manteniendo siempre la parte de inyección en perfectas condiciones para que no se vaya a deformar por calentamiento. Bueno, viene carcasas para filtros. Pues hemos tenido la oportunidad de hacer esta serie de carcasas, de 10, 20 pulgadas, Slim, Big Blue, para muchos, sobre todo empresas que utilizan químicos o que requieren esta parte que sea en acero inoxidable. Las fabricamos. Como también hemos tenido la oportunidad, si ustedes miran la carcasa de color gris, se la hicimos a Ecopetrol para refinar la gasolina Jet A1. La gasolina Jet A1 es la de avión y la otra para hacerle para el diésel. ¿Listo? Esto hacemos las carcasas y los respectivos filtros. Bueno, seguimos con filtros para hidráulicos de alta y de baja presión. Los filtros de alta presión son aquellos que son superiores a 2000 PSI, 3000, de 2000, 2500 PSI es ya de alta presión, y de baja presión, pues inferiores a 2000 PSI. Entonces los fabricamos. La mayoría de la maquinaria amarilla utiliza mucho, sobre todo los sistemas hidráulicos utilizan esta clase de filtros que vemos en el collage. Y para los de alta presión, entonces son carcasas muy robustas porque tienen una presión 3000, 5000 PSI. Estas carcasas y estos filtros también los fabricamos. Ahora vamos a pasar a los filtros de solidificador para plantas eléctricas. ¿Qué son estos filtros? Estos filtros son los que absorben el hollín, los humos, todos los contaminantes cuando se prende una planta eléctrica, dependiendo de su tamaño. Siempre los 2 primeros minutos sale una contaminación, pero enorme, que si uno está cerca, pues desafortunadamente le cae esto, este hollín es muy contaminante. En nosotros hemos desarrollado estos filtros, bueno, digamos desarrollado, no hemos copiado, porque para qué nos vamos a echar talentos o no. Hacemos, los tenemos, dependiendo de la planta, filtros que vienen en 5 o 6 secciones para, primero, bajar la temperatura, porque salen a 1200 grados las plantas grandísimas, y luego llevarlas a salir a más o menos 80 grados centígrados, y en cada proceso de filtración se va quedando los contaminantes. Entonces, esto es muy interesante. Hoy en día, cuando vemos que la contaminación es tan grande, aquí como vemos, este filtro está colocado en el Capitolio Nacional. Bueno, vamos a pasar a la otra clase de filtros. Filtros para cabinas de flujo laminar. Las cabinas de flujo laminar son las que utilizan los laboratorios farmacéuticos, las utilizan los laboratorios que hacen análisis de las muestras, como de sangre, como de orina, y se hace mucho laboratorio, o sea, tester, como se puede apreciar ahí, de diferentes procesos químicos, de diferentes muestras cuando se está desarrollando una vacuna, cuando se está desarrollando, o sea, son filtros EPA al 99.9%. Entonces, estos son filtros especiales y tenemos la oportunidad de poderlos tener. Bueno, vienen los filtros coalescentes. ¿Qué son los filtros coalescentes? Son aquellos que atrapan la humedad, y un ejemplo, para mirar en el combustible, en la gasolina o en el ACPM, dejan pasar el combustible pero retienen el agua. Esos filtros los manejamos. Vienen los otros que se utilizan generalmente para los carros, que también, entonces son pequeños, o sea, se pueden utilizar para vehículos que son pequeños,
o para grandes, pongámosle para Ecopetrol, grandes cantidades de petróleo o de ACPM o de biodiesel, bueno, lo que ellos quieran, de diferentes, digámosle, líquidos entre gas, gasolina, toda esta serie de cosas, y se atrapa ahí la humedad. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando pasa el gas, sale seco o sale el combustible libre de agua. ¿Listo? Hacemos las carcasas y hacemos los filtros. Viene la otra clase de filtros que son los imantados. Ya le había hecho como referencia de esos. Entonces, ¿qué son? Son filtros que vienen en columnas de imanes en cuya función es atrapar todas las partículas, por pequeñas que sean, metálicas, y que van a quedar en estos filtros. Entonces, dependiendo de lo grandes de la necesidad, se hacen en batería de 2, de 3 columnas de imanes, y luego para limpiarlos es bastante complicado, pero realmente atrapan todas las partículas metálicas que tiene el proceso. Bueno, vamos a mirar ahora filtros de ósmosis inversa. Esto es un método para dejar un agua limpia y pura. Pues, digámosle que un filtro para agua, que recibimos un agua contaminada y podemos dar un agua para consumo humano por medio de ósmosis inversa. ¿Listo? Bueno, viene otra clase que son membranas filtrantes. Las membranas se desarrollan más que todo en procesos que se están, digámosle que, afianzando. Entonces vienen membranas que queremos que tenga, pongámosle, a un micrón, a punto .70, punto .80, punto .90, punto .80, punto .70, punto .50. Se van haciendo con estas membranas análisis, se va pasando por medio de ellas y vamos a saber cuál es el punto óptimo que podemos llegar. Entonces quiere decir, son filtros especiales generalmente para los laboratorios que luego, con base en estas pruebas que se hacen, ya se implementa y se dice debe tener un filtro a 0.5, a 0.8 o a 0.20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas membranas nos aseguran saber de que lo que vamos a pasar por ese medio filtrante va a quedar siempre a la medida que se dijo. Bueno, vamos a mirar otros filtros. Bueno, las plantas de asfalto. Bueno, ustedes saben, antes había las plantas de asfalto, uno miraba que era una cosa donde salía humo y eso, la contaminación era grande y todas esas series. Hoy en día la contaminación es 3 micrones. Son filtros, para un ejemplo, para la planta Ciber, hacemos los filtros, el UTA 637, se hace en un material especial que es el UTA, que es el Spomban, y también se hace con mangas. Entonces fabricamos para las dos cosas los filtros, si es en Spomban o si es en mangas. Y ya la contaminación que había antes, mínima. Entonces son medios filtrantes de última generación. Bueno, vamos a mirar ahora los filtros para la gasolina Jet A1. Les comentaba que estos filtros son especialmente para petróleo. La gasolina Jet A1 es la gasolina para avión. Ahí está una de las muestras de los filtros los cuales desarrollamos el protocolo en el año 2000, creo que 2009. Se los hicimos. Listo, vamos a mirar ahora. También les hicimos filtro para biodiesel. Ahí dice gasolina, pero bueno, es un biodiesel o ACPM. Es un ACPM o biodiesel. Entonces, para esto desarrollamos esa carcasa y este es uno de los cartuchos que llevaba y fabricamos las dos cosas. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar ahora a los filtros para gas natural. Hace como 15 años, más o menos 20 años, empecé a llegar aquí a Colombia el gas natural y el gas natural vehicular. Entonces, para esta empresa, y ya hay varias, no solamente aquí gas natural, sino en la costa, y aquí en Cali, pues, hacemos las carcasas y los filtros coalescentes para dar un gas limpio, cero impurezas,
cero, pues diría, no podría decir, digámosle que 3 micrones, a 3 micrones, y las carcasas para estos gas natural. ¿Listo? Ahora vamos a mirar los filtros de gas licuado de petróleo. Para el gas licuado de petróleo, hemos desarrollado unos filtros que son coalescentes. Ya llevamos aquí como unos 2-3 años desarrollándole a 5 compañías aquí en Colombia, y pues tenemos experiencia. Ahora veamos la maquinaria amarilla. Esto es uno de los platos fuertes que más se mueven hoy en día, porque cuando se hacen carreteras, cuando se hacen vías, cuando se hacen edificios, cuando hay movimiento de tierra, cuando se mira la agricultura, cuando se mira la minería, bueno, es que es tanta la aplicación que hemos podido desarrollar filtros para estas máquinas, sin importar que sea Caterpillar, Case, Komatsu, Volvo, John Deere, no importa. Bueno, vamos a mirar otra clase de filtros. Filtros para motos y para automóviles. Bueno, para motos hemos sido un poquito muy tímidos, pero tenemos algunos. Y filtros que ustedes quieran que les desarrollemos, que les hagamos con todo gusto, sobre todo ahora para esos cuatrimotos, y hay algunas cosas que no son muy fáciles de encontrar, se los desarrollamos sin ningún problema. Y para automóviles sí tenemos todo, tanto los aceites como los filtros. Entonces, esta es, digámosle que en resumen, como las 28 o 29 clases de filtros que hemos desarrollado. De pronto se me pasa para este webinar. Nos han hecho una serie de preguntas que las voy a empezar a responder. ¿Cómo saber si es el filtro adecuado? Esa es una de las preguntas que nos hicieron. Entonces, mire, esto es algo muy sencillo. Cuando viene una máquina, o cuando compramos una máquina, o cuando compramos un vehículo, siempre nos dan el catálogo. Entonces, siempre los 3 o los 5 primeros cambios tenemos que comprar los filtros originales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no perdemos la garantía. Entonces, y 2, lo que debemos también hacer es buscar la equivalencia. Ojo con esto. A mí me gusta explicar porque a rato la gente le dan un filtro parecido en la altura, parecido en el diámetro exterior, pero un ejemplo, la válvula de alivio no se abre a las mismas libras que se abre el de su carro. Ahí es donde viene el problema, porque no es el equivalente. Entonces, es cuando tenemos problemas de que no pusimos el filtro adecuado. Bueno, cuidado de un filtro. ¿Cómo hacer que duren más? Miren, esto me lo hicieron la pregunta en un filtro de aire. Existe hoy en día un indicador de filtro para saber cuándo se va saturando, que va pasando amarillito, luego va pasando rojo y comienza hasta que llega y dice está saturado. Eso quiere decir que el filtro no da más. Entonces, ese indicador nos dice exactamente cuándo cambiar los filtros. Ahí yo quiero llegar y decir que no se deben soplar los filtros. ¿Por qué no se debe soplar? Primero, porque generalmente el compresor viene con humedad. Entonces, cuando sale el aire y yo tengo aquí un filtro con polvo, con tierra, y yo le meto un aire con partículas muy pequeñas de agua, ¿qué va a pasar? Se va a volver barro, brea. Entonces, ¿qué es? Tapamos peor el filtro. Entonces, los filtros no se deben soplar. Bueno, ¿por qué la vida útil de un filtro dura menos de lo estipulado? Primero, porque muchas veces nosotros no compramos un buen filtro. 2, porque la gente cree que es lo mismo la topografía de Colombia a la de Estados Unidos, en donde todo es llano, en donde todo es, o sea, es difícil porque aquí nosotros estamos subiendo, un ejemplo de la línea, un ejemplo, estamos de aquí a Bucaramanga, se me olvidó la subida a Bucaramanga. Bueno, o sea, es una topografía. Aquí estamos en clima caliente y pasamos a clima frío, y pasamos de clima frío, Pescadero, ya me acordé, Pescadero.
a clima frío y luego está lloviendo. Entonces, esa combinación hace que el filtro se sature más. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta. En cambio, si utilizamos el indicador que nos dice cuándo debemos cambiar fase. Y dos, hay que seguir las instrucciones del fabricante. Si el fabricante nos dice que cada 6.000 kilómetros o cada 10.000 kilómetros, hagamos caso. ¿Qué es nuestro carro? Pues es nuestra herramienta de trabajo. ¿Qué son nuestras máquinas? Las que producen. Si nosotros hacemos las cosas bien, pues va a ser muy bueno. ¿Cada cuánto se cambian los filtros de una máquina a un vehículo? Siga el catálogo, que el catálogo del vehículo nos dice si se cambia a las 100 horas, a las 150 horas, a las 200 o cada 5.000 kilómetros o cada... Bueno, vamos a hablar la importancia de elegir un buen filtro. Bueno, la importancia está en mantener su máquina siempre en perfectas condiciones. Si usted coloca un filtro que es el equivalente al que usted quiere o es el original, su máquina va a permanecer en perfectas condiciones. Pero si usted, en lugar de comprar un filtro, ve muchas veces que es un filtro parecido, pero le quedó más pequeño, no, perdón, es su equipo. Busque el original o busque la equivalencia, pero no se arriesgue a colocar un filtro parecido. Bueno, ¿cómo conocer la calidad del filtro? Mire, hoy en día ustedes conocen que existen unas certificaciones, la ISO 9001, la 14000, hay como 3 o 4 que las empresas pues debemos cumplir, y eso ¿qué es lo que les garantiza a ustedes? Que es un buen filtro. ¿Cada cuánto debo cambiar el filtro? Ya le dice que el catálogo nos dice cada cuánto lo vemos, o la máquina nos dice exactamente cada cuánto cambiar. Bueno, ahora me pregunta, ¿cada cuánto cambiar el aceite? Un aceite. Entonces, mire, también, el catálogo, ¿qué nos dice? Primero, ¿qué aceite le debo echar? Mire, hay carros nuevos, motores Mercedes, motores que han llegado últimamente, ya en el mundo, como antes ya teníamos, era como unos carros que no nos salíamos de 2 o 3 líneas, pero hoy en día los aceites son específicos. Un ejemplo, los grandes motores, las Mercedes, los Volvo, los BMW, bueno, todo lo que hay en la Freightliner, dice tiene que ser tal aceite para eso. Si usted no le coloca el aceite que es, la máquina le comienza a molestar. Ahí es donde entramos nosotros con CAFI para poderle dar un aceite original, un aceite importado, para que su motor permanezca perfectamente bien lubricado. Así viene, acuérdense que existe el aceite de motor, el aceite hidráulico, el aceite de la caja, el aceite de la transmisión, los motores auxiliares. Entonces todo lo tenemos y la idea es ser siempre asertivos en esta parte. Propiedades de los aceites. Cada aceite trae unas especificaciones. Hay unos aceites que tienen más aditivos y otros que tienen más detergentes. Por eso, lo recomendado es utilice el aceite que le dice el que construyó la máquina y que le va a decir, vea señor, su aceite es MOL, se le MOL. Si le dice que es Shell, échele Shell. La idea que es que su equipo siempre permanezca en óptimas condiciones. Bueno, la importancia de elegir un buen aceite. En esta parte, la importancia de elegir un buen aceite es, yo creo que todos lo conocen. Acá usted mire dónde compra el aceite. Usted debe comprar el aceite en una parte de confianza, en una parte donde usted sepa que es eso. Ustedes saben lo que ha pasado, que compañías como Shell se fueron de Colombia. ¿Por qué? Por el aceite chillado. Eso no es desconocido por nosotros y desafortunadamente hay algunos conductores que no son los dueños, que no les importa, sino... Entonces es recomendable primero que salga el aceite que debe ser y de buena calidad. Control de flujo de aire en las plantas eléctricas, me preguntaban. ¿Por qué las plantas eléctricas? Hay algunas plantas eléctricas que tienen unos filtros hasta bastante raros
con unas formas no muy comunes. Entonces la gente no es fácil conseguirlo. Entonces, en eso, ahora, dependiendo de dónde está, no es lo mismo que estar una máquina en La Guajira, en el Cerrejón, donde se hace, digámosle que la minería a aluvión quiere decir que se hace en la superficie de la tierra donde la contaminación es grande, donde un filtro pues dura muy poco, al estar en una ciudad como Bogotá, como Medellín, que sus calles son pavimentadas, entonces pues es diferente el comportamiento. Y dos, la ubicación. Mire, hay máquinas, sobre todo en la parte de la minería, que están debajo de la tierra, donde la humedad relativa, donde están funcionando, entonces están fabricados con unos papeles especiales que contrarrestan la humedad. Esos son filtros especiales en algunas plantas y en algunas máquinas. Los filtros para bombas de vacío. Entonces ya les había explicado que son los filtros que sirven para extraer el gas interior de los recipientes, en redes, en tuberías. Le dije que también se hacía. Esto se utiliza mucho porque la gente empaca al vacío. Entonces son filtros que se utilizan mucho y Eurofil tiene diferentes formas, diferentes tamaños que los desarrollamos. ¿Listo? Bueno, viene la otra. ¿Cómo evitar fugas en el aceite? Bueno, aquí yo quiero hacer un recorderis de las clases de mantenimientos que hay. Hay 3 clases de mantenimiento: el predictivo, el preventivo y el correctivo. ¿Qué es el predictivo? Es el que hacemos todos los días para poder saber que la máquina que vamos a utilizar nos va a funcionar. Un ejemplo, voy a utilizar el torno. Pues yo prendo, enchufo, miro, prendo el torno, miro que está funcionando, miro que está bien. Pero si yo veo que el torno empezó o no arrancó o algo, pues ya voy a mirar a ver qué es. Entonces yo puedo mirar que hay algunas cosas que muchas veces el enchufe, muchas veces no las instalaciones, una serie de cosas que son muy fáciles de arreglar y que ya, listo, hizo uno una limpieza o tenía un aislante, lo corrigió y eso sigue funcionando la producción. El mantenimiento preventivo, ¿qué es? Es el que nos dice los catálogos, es el que nos hace la recomendación el fabricante de la máquina o del carro y nos dice, usted debe cambiar los aceites cada 10.000 kilómetros. Entonces ya sabemos que cada 10.000 kilómetros nosotros debemos prepararnos para ir y hacerle los cambios del filtro de aire, de aceite, de combustible y el aire acondicionado. Asimismo, los aceites que hayan lugar. Entonces, bueno, viene el tercero, digámosle que clase de mantenimiento, que es el correctivo. ¿Cuál es el correctivo? Cuando nosotros llegamos hasta que se dañara. Entonces ahí es cuando muchas veces vienen las lamentaciones, porque el arreglo primero va a durar más tiempo, segundo no va a ser fácil de arreglar y tercero nos va a ser mayor el costo. Entonces, muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta al respecto. De antemano, gracias y cualquier inquietud, comuníquese en nuestras redes. Muchas gracias y una feliz tarde.